La isla de Barbados está ubicada al sur de las Bahamas y de la isla de Cuba, formando parte de las Antillas Menores. Este paraíso caribeño fue desde 1620 hasta el año de 1966 una más de las colonias británicas. Durante el siglo XIX, que es donde situamos esta historia, la principal fuente en la economía de Barbados era la producción de azúcar. Los campos de caña eran propiedad de los ingleses y lamentablemente los esclavos que trabajaban en esos campos también. En aquel tiempo y aún en la actualidad, la administración de la isla está organizada en parroquias. La parroquia es una división político-territorial o unidad administrativa. El lugar que nos interesa en este relato se encuentra en el extremo sur de la isla, en la parroquia de Christchurch, donde se levanta un templo del mismo nombre y que cuenta con un pequeño pero muy inquietante camposanto. Se dice que aún durante el día el cementerio tiene espacios de aspecto siniestro y es famoso por albergar una de las más legendarias, espeluznantes y siniestras historias. Y es que en este cementerio existe una cripta que tiene más de un siglo abandonada debido a sucesos inexplicables y totalmente desafiantes de la lógica. Esta cripta, de 12 pies de largo por 7 pies de ancho, fue excavada en un lecho de corales muy cerca del mar, lo suficientemente profunda para cubrir con su techo cóncavo a una persona de pie. Se baja por una escalinata cuyo acceso estaba originalmente cubierto por una gran losa de mármol azul. A los pies de la escalinata tenía una puerta metálica que separaba el interior de esta tumba que en toda su infortunada historia pasó por varios dueños. En 1724 la familia Walron mandó la construcción de la cripta. Esta familia era propietaria de una de las tantas plantaciones de caña de azúcar que regían la economía de la isla. Sin embargo, los Walron, antes de siquiera ocupar la cripta, la vendieron a sus vecinos los Elliot, quienes se dedicaban a la misma actividad. Aunque revisando en un libro de inscripciones de las tumbas de la isla de Barbados, aparece que el jefe de la familia Walron, llamado Thomas Walron, era suegro de James Elliot, por lo que al parecer no eran solamente vecinos, sino familia política, de modo que pudieron simplemente haberle cedido la propiedad. La tumba hubiera podido ser estrenada al morir el coronel James Elliot, quien, según el registro de su funeral, se lee que su muerte fue el 14 de mayo de 1724, con solo 34 años de edad, pero su cuerpo fue sepultado en otra tumba del mismo cementerio y no en la cripta. Y su esposa, se dice, murió en 1792, pero no hay registro de su lápida en ningún cementerio de la isla ni se menciona nada sobre su sepulcro. Al parecer, el mausoleo se mantuvo cerrado por muchos años y no hay registro de ningún depósito de cuerpos en la cripta durante este largo periodo de tiempo. Sin embargo, siguen existiendo algunas preguntas en el aire, como ¿qué pasó con el cuerpo de Elizabeth Elliot, la esposa de James Elliot? ¿Se sepultó junto con el de su esposo en la tumba externa en la que él fue enterrado? Y de ser así, ¿por qué en la lápida del señor Elliot no se agregó el nombre de Elizabeth? ¿Por qué los miembros de esta familia, a pesar de tener una gran cripta a su disposición, decidieron no ser sepultados ahí? O si por alguna razón los restos de Elizabeth Elliot hubieran sido depositados en la cripta en cuestión, como se dice en los menos de los registros, ¿por qué cuando fue abierta nuevamente la tumba su ataúd no estaba ahí? En algunos relatos se registra que la desaparición del ataúd de la señora Elizabeth Elliot fue el primero de los eventos extraños relacionados con esta cripta, pero en otras fuentes no se menciona ni siquiera con mucha importancia a los Elliot. Y bueno, la tumba inicia su registro de recepción de habitantes hasta algunos años después. El 31 de julio de 1807 se abrió la cripta para depositar el cuerpo de Thomasina Goddard en un sencillo y modesto ataúd de madera. Esta mujer estaba al parecer emparentada con la familia Walron,
La cripta fue sellada con un gran bloque de mármol y no fue abierta por al menos un año. En 1808 la cripta fue adquirida por la familia Chase, que era una familia adinerada e importante. Sin embargo, también tenían fama de gente violenta que se había distinguido por sus actos de locura y numerosos crímenes. El jefe de la familia, el coronel Thomas Chase, era un hombre mal visto por la comunidad a tal grado que se decía era el hombre más odiado de la isla por su volátil temperamento y porque maltrataba a los esclavos que trabajaban para él, a tal grado que en muchas ocasiones amenazaron con rebelarse. A pesar de que la tumba había cambiado de dueño, los Chase decidieron no perturbar el descanso de Thomasina Goddard y dejaron el ataúd en la cripta. Es probable que al ser una pequeña isla y pocas las familias que colonizaban el lugar, la relación entre ellos haya sido estrecha y muy probablemente emparentada en algún nivel, y por eso no había problema en permitir que los restos de esta mujer permanecieran en la tumba. El 22 de febrero de 1808, la hija del coronel Chase, la niña Mary Ann Maria Chase, con solo 2 años de edad, murió de manera súbita e inexplicable. Las malas lenguas decían que había sido muerta por manos de su propio padre en un arranque de furia. Al parecer, se menciona que en el funeral el coronel Chase estaba fuera de sí por la pena. Cuando se abrió la cripta para sepultar a la niña, no se encontró nada extraño. Se depositó el pequeño ataúd, que por cierto se menciona en algunas fuentes que era de estaño y en otras se dice que estaba forrado de plomo, y posterior al funeral se volvió a sellar el mausoleo. El 6 de julio de 1812 la tumba fue abierta de nuevo para depositar el cuerpo de la otra hija del coronel llamada Dorcas Chase, quien también murió bajo circunstancias extrañas. Al parecer, era una adolescente de 17 años y se rumoraba que Dorcas era abusada por el padre y que, cansada de esta situación, se encerró bajo llave en su recámara y se negó a comer hasta provocarse la muerte. Podría pensarse que tal vez la muerte o posible homicidio de su hermana Marianne detonó esta decisión. La tarde-noche que se realizó el sepelio, varios esclavos bajaron la escalinata cargando el pesado ataúd de aproximadamente 108 kilos. Los 2 que iban primero portando las antorchas abrieron la reja, pero no entraron en la cripta. Botaron las antorchas en el piso y salieron corriendo, dando gritos horrorizados por el siniestro hallazgo. Al bajar los presentes, vieron con horror que el pequeño ataúd de Marianne había sido arrojado hasta el otro extremo de la cripta y ahora estaba cabeza abajo, recargado sobre la pared contraria a donde originalmente se había colocado hacía 4 años. Este pequeño ataúd, decíamos, era pesado, de modo que una corriente de viento o cualquier movimiento de la tierra no era capaz de moverlo. Todo el espectáculo era inquietante. Nadie se explicaba qué había pasado. Mucha gente huyó con miedo del panteón y quienes se quedaron estaban asustados y muy confundidos. Sin embargo, el sepelio tenía que completarse. Y algunas personas, aunque muy perturbadas, tomaron valor y bajaron para colocar de nuevo la caja de Marianne en su lugar y acomodar el ataúd de Dorcas a su lado. Volvieron a cerrar la reja y posteriormente colocar la pesada placa de mármol sellando la cripta. El coronel estuvo presente dirigiendo y dando instrucciones, tal vez arrepentido o con remordimientos, al ver que 2 de sus hijas estaban en la tumba a causa de él. Y quién sabe qué gran culpa sentiría o qué estaría pasando por su cabeza, ya que apenas un mes después, el siguiente habitante de la cripta pasaría a ser él mismo.
El 9 de agosto de 1812, el cuerpo del coronel Thomas Chase, quien había terminado su vida con sus propias manos, fue colocado en un ataúd forrado de plomo que estaba extremadamente pesado. Incluso se habían ocupado varios hombres para cargarlo, ya que se mencionaba que era un hombre alto y con un peso considerablemente por arriba del promedio. Estos esclavos encargados de colocar el féretro del coronel en la cripta iban obligados y muy asustados por el reciente suceso. Sin embargo, en esta ocasión, para alivio de los presentes, nada estaba fuera de lugar, concluyendo que quizás el altercado anterior había sido producto de algún sismo que se hubiera sentido con más intensidad en el cementerio. Todos más tranquilos, cierran todo y sellan de nuevo el mausoleo con la pesada placa de mármol que requería hasta 8 hombres para moverla. El 25 de septiembre de 1816 se abriría de nuevo la tumba para sepultar en un pequeño ataúd forrado de plomo a otro infante pariente de los Chase. Se trataba de Samuel Brewster Ames, un pequeño de quien se dice tenía 11 meses de edad, aunque en otros textos se dice que tenía 11 años. Antes de tomar lugar el funeral, la cripta había sido debidamente inspeccionada en el exterior. Como los goznes de hierro se habían oxidado, 2 esclavos tuvieron que trabajar largo rato antes de abrir la tumba. Mientras, 4 hombres esperaban bajo la fría lluvia cargando el ataúd. La puerta, después de mucho rato, pudo ser abierta con miedo y con cautela, ya que los esclavos estaban aterrados con esta tumba y estaban en lo cierto, porque al asomarse, lo que encontraron fue un escenario de terror. Todos los ataúdes estaban fuera de su lugar, con la cabeza hacia abajo y apoyadas contra un muro, y algunos estaban encima de otros. Incluso les resultaba imposible que el ataúd de Thomas Chase hubiera podido haber cambiado de posición, ya que recordemos que era demasiado pesado. Se dice que el único ataúd que no estaba fuera de su lugar era el de Thomasina Goddard, pero estaba seriamente roto porque el ataúd del coronel Chase había aplastado la caja y había dejado expuesto el esqueleto de la señora, mostrando una escena escalofriante y bizarra. Las cajas fueron colocadas de nuevo en sus lugares. El ataúd del coronel requirió 8 hombres para poderlo cargar y acomodar de nuevo en su lugar. Al final se volvió a sellar la cripta con la gruesa y pesada placa de mármol. Al principio se había pensado que era obra de vándalos o ladrones, pero ninguno de los cuerpos había sido enterrado con cosas de valor, y los ataúdes no habían sido manipulados. Las autoridades buscaron una respuesta lógica, pero no pudieron encontrarla. Incluso buscaron por corrientes de aire o filtraciones de agua, pero no encontraron nada que hubiera podido ser la causa de este extraño suceso. Durante los siguientes días había gran conmoción en la isla. Los esclavos murmuraban desde el principio de los hechos que era una obra de espíritus o algún maleficio o maldición de la familia. Y estos rumores crecieron cuando una mujer que visitaba el cementerio dijo que había escuchado sonidos aterradores que venían del interior de la tumba de los Chase. Tan horribles eran los sonidos que su caballo comenzó a asustarse, terminando enfermo. Algunos días después se reportó que algunos caballos en el área se habían empezado a comportar de manera perturbadora. Asustados y enloquecidos, corrieron y se arrojaron al mar para morir ahogados. El 27 de noviembre del mismo año, 1816, se abrió de nuevo para colocar los restos de otro pariente de la familia, quien era Samuel Brewster, quien decían podría ser el padre del pequeño Samuel Brewster Ames, sepultado 2 meses atrás. Este hombre fue asesinado por sus mismos esclavos en una rebelión el 15 de abril de ese año.
pero por la premura y la situación del momento, se había sepultado temporalmente en el cementerio de Saint Philip, aunque su destino final sería la tumba Chase. Y de nuevo, al abrir el mausoleo, se encontraron todos los ataúdes en diferentes posiciones sin ninguna explicación. Los ataúdes se habían movido con tanta violencia que el ataúd de madera de la señora Goddard prácticamente se había desintegrado. Se encontraba astillado y podría verse casi en su totalidad el esqueleto de la señora Goddard. El reverendo ordenó que la bóveda fuera inspeccionada a fondo para detectar grietas en las paredes, el piso, el techo, o si había entradas ocultas, pero la estructura resultó tan sólida como siempre. Un dato curioso en esta misión es que se menciona que mientras uno de los hombres estaba inspeccionando las paredes, el esqueleto de la mano de Dorcas se salió por un agujero que tenía su dañado ataúd y tocó el hombro de este pobre trabajador. Los dolientes nerviosos reagruparon las piezas astilladas del ataúd de la señora Goddard con sus restos y los colocaron entre el ataúd de Samuel Brewster y la pared. El resto de los ataúdes fueron reorganizados y la puerta sellada con mortero. El 17 de julio de 1819 se abrió de nuevo para recibir el ataúd de cedro de la señora Thomasina Clark, quien en vida fuera hija de Thomasina Goddard. Para este momento, la mala fama y los comentarios sobre los extraños acontecimientos de la tumba Chase era tal que este funeral ya tenía una considerable cantidad de gente como público, incluso había espectadores de todas partes de la isla. Pero además, y ante la gravedad del asunto, a este evento asistieron personalidades importantes de la isla como Stapleton Cotton, primer vizconde británico de Combermere y que era gobernador en ese momento de la isla de Barbados, Caroline Fulk, quien fuera la segunda esposa del vizconde, y el reverendo Thomas H. Anderson. Desde su arribo a la isla, el gobernador ya había escuchado del terror originado de los rumores sobre los eventos de la tumba Chase. La familia dueña de la misma se encontraba angustiada por los sucesos. Las mujeres de la isla decían que el origen del movimiento de los ataúdes eran hechos sobrenaturales. Los esclavos ni siquiera querían entrar al lugar y a los niños se les asustaba con el tema. Después de que comprobaran que no había sido tocado nada y que la tumba estaba sellada, procedieron a echar abajo el mortero y abrir. Quienes estaban a cargo de entrar primero ya esperaban algo muy siniestro, lo que se mostró cuando vieron uno de los ataúdes roto con los huesos de un brazo saliendo por un costado, el cual era el ataúd de Dorcas Chase. Los demás ataúdes de nuevo estaban desordenados por toda la bóveda, cabeza abajo recargados en el muro. Para este momento, las historias y rumores habían escalado a proporciones exorbitantes, ya que se decía que se podían ver luces y voces en el panteón, sumando además las presencias de espíritus malévolos y vudú al escenario. Había también un rumor de que tal vez había una entrada secreta al mausoleo y que quizás los restos de las cajas habían sido utilizadas en prácticas obscuras, lo que hizo que las autoridades tomaran cartas en el asunto. El gobernador, al presenciar este inquietante hecho, ordenó una investigación oficial de manera inmediata. El mausoleo de nuevo fue inspeccionado de manera meticulosa, pero no se encontraron ninguna entrada secreta, filtración, grietas, nada. Incluso se esparció arena en el piso para evidenciar huellas en caso de que alguien irrumpiera en el lugar.
La esposa del gobernador registró los siguientes detalles en su diario ese día, y cito: "En presencia de mi esposo, cada parte del piso se percutió para asegurarse que no se ocultara ningún pasaje subterráneo o entrada. Se encontró que era perfectamente firme y sólido. Ni una grieta era aparente. Las paredes, cuando se examinaron, demostraron ser perfectamente seguras. No se veía fractura, y los lados, junto con el techo y el piso, presentaban una estructura tan sólida como si estuviera formada por losas enteras de piedra. Los ataúdes desplazados fueron reorganizados y el nuevo inquilino de esa triste morada fue depositado. Y cuando los dolientes se retiraron con la procesión fúnebre, el piso se cubrió con arena blanca y fina en presencia de Lord Cumberland y la multitud reunida. La puerta se deslizó en su posición esperada y con sumo cuidado se colocó el nuevo mortero para asegurarlo. Cuando los albañiles completaron su tarea, el gobernador hizo varias impresiones en la mezcla con su propio sello, y muchos de los asistentes agregaron varias marcas privadas en el mortero húmedo. La tumba Chase permaneció sellada por 8 meses, sin embargo, se reportaron voces y sonidos inexplicables provenientes del interior, lo que se informó al gobernador, quien tomó la determinación de abrir de nuevo la tumba y no esperar a que otro miembro de la familia pereciese. De tal manera que el 20 de abril de 1820 el gobernador ordenó que se abriera la tumba para realizar la inspección tanto por él como por un grupo de hombres. Cuando ellos llegaron, para alivio de la comitiva, los sellos del anillo del gobernador que se habían colocado en el cemento permanecían íntegros. No había señales de irrupción o allanamiento. Sin embargo, una curiosidad macabra obligó al vizconde a abrir la bóveda aún sin rastros externos de haber sido corrompida. Varios hombres quebraron el cemento, bajaron, dieron vuelta a la llave, pero no pudieron abrir la puerta, por más que la empujaban y la empujaban. Estaba atascada o parecía como si algo pesado lo impidiera. Hubo la necesidad de que entre varios hombres unieran fuerzas para empujar. Solicitaron más ayuda y por fin lograron finalmente abrirla, y al mismo tiempo que la abrían, se escuchó un fuerte golpe dentro de la tumba, como si se hubiera caído algo tremendamente pesado. Se percataron que el féretro de Thomas Chase había sido arrojado y estaba obstruyendo la puerta, como un intento de impedir la entrada a la cripta. Los ataúdes habían sido arrojados una vez más, sin embargo, esta vez fue claramente más violento que antes. Los ataúdes se volcaron y se arrojaron unos sobre otros. El ataúd de Mary Ann había sido golpeado contra la pared con tanta fuerza que una porción de la esquina se había desprendido del mismo. El costado del ataúd de Dorcas Chase, que ya estaba roto, revelaba un brazo esquelético que parecía estar extendiéndose. La fina arena blanca que había sido esparcida en el piso de la cripta estaba sin señales de huellas, ni siquiera tenía señales de arrastre, tampoco había señas de inundación, allanamiento, grietas o corrientes de aire, mucho menos puertas secretas. Después de presenciar tan bizarro escenario, el gobernador decidió poner de una vez por todas fin a este misterioso, siniestro e ilógico fenómeno. Él ordenó que los cuerpos fueran enterrados de manera separada en tumbas individuales en el cementerio de la misma parroquia de Christchurch. Se ordenó que la cripta de los Chase permaneciera vacía y que nunca más se sepultara ningún cuerpo ahí.
En este tiempo, el honorable Nathan Lucas, quien se menciona, era juez en jefe de la Corte de Motivos Comunes de Su Majestad para la parroquia de Christchurch, y quien aseguró haber estado presente la última vez que se abrió la tumba, registró su experiencia en un escrito no publicado que cita: 20 de abril de 1820. Examiné las paredes, el arco y cada parte de la bóveda, y encontré cada parte antigua y similar, y un albañil en mi presencia golpeó cada parte del fondo con su martillo y todo fue sólido. Me confieso perdido para dar cuenta de los movimientos de estos ataúdes de plomo. Los ladrones ciertamente no tenían nada que ver, y en cuanto a cualquier ingenio o engaño práctico, se necesitan demasiados para confiar en el secreto para que permaneciera desconocido. Y en cuanto a los esclavos que tienen algo que ver con eso, su miedo supersticioso a los muertos y todo lo que les pertenece impide cualquier idea de este tipo. Todo lo que sé es que sucedió y que fui testigo ocular del hecho.